¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo, a esta nueva emisión de Ojo con los Medios. Estábamos viendo una imagen de Luis Ignacio Lula da Silva cuando asumió y pasan los años y casi ni nos damos cuenta. 15 años de esa llegada a la presidencia del líder histórico del Partido de los Trabajadores del Brasil, que se había presentado a elecciones. ¿Cuántas? ¿Era la cuarta? Esa era la cuarta en Era la cuarta. la que logró alzarse finalmente con la presidencia, luego sobre todo campañas sucias que había recibido en los anteriores intentos. La primera 88, 89, ¿no? La primera 89. 89. Bien, hoy fue noticia en toda la región la condena, desde ayer a la noche también, la condena a Luis Ignacio Lula da Silva por temas de corrupción. Veamos un pequeño reporte del corresponsal de CNN en Brasil, Francho Barón, para entrar un poquito en tema. La condena a 9 años y medio de cárcel por corrupción y blanqueo de capitales contra el expresidente Lula da Silva impacta aún más el panorama político y social del país. El año pasado, la entonces presidenta Dilma Rousseff fue destituida por malas prácticas en los manejos presupuestarios. En su defensa, ella ha dicho que se le acusó con argumentos falsos para alejarla del cargo. El presidente en ejercicio, Michel Temer, también ha sido denunciado por corrupción y está pendiente de que el Congreso apruebe o rechace el inicio de un juicio en el Tribunal Supremo, que lo apartaría de sus funciones durante 180 días. Temer niega las acusaciones y acusa a sus enemigos políticos de usar esta estrategia judicial para paralizar al país. Mientras tanto, los brasileños reciben a diario noticias que dejan muy mal parados a sus principales líderes políticos. No aguantamos más el viejo modelo de los políticos perpetuándose en el poder, con una corrupción que está totalmente enraizada en la sociedad y en el sistema político. Ahora es el momento de recomenzar, de buscar formas nuevas y políticos nuevos. En el escenario en el que nos encontramos, a pesar de ser de gran desesperanza, creo que aún hay políticos que pueden posicionarse de forma verdadera y honesta, que trabajen para el pueblo. En este contexto, Brasil atraviesa una de las peores crisis de su historia de credibilidad y liderazgo de su clase política, algo que arroja nuevas y quizás inquietantes preguntas con relación a las elecciones presidenciales del próximo año. Los próximos comicios están previstos para octubre del 2018 y tras los hallazgos de crímenes de corrupción en torno a la operación Lava Jato en Brasil, poco o nada se sabe de los posibles candidatos. Hasta ahora solo había uno, más o menos claro, el expresidente Lula da Silva, en representación del Partido de los Trabajadores. Estamos realmente num período, vamos dizer assim, de muita incerteza. Realmente vivimos un periodo de inseguridad e inestabilidad y probablemente tendremos que seguir de cerca este proceso en los próximos meses. Ahora tenemos una novedad. La condena del expresidente Lula genera dudas sobre si se podrá postular a la presidencia en el 2018. Remete agora a uma dúvida se o próprio presidente poderá concorrer em 2018. La ley electoral brasileña prohíbe que políticos condenados en segunda instancia puedan presentarse a elecciones y esto justamente es lo que le podría pasar a Lula si no prospera su apelación a la sentencia de este miércoles. Aún así, el exmandatario ha decidido mantenerle el pulso a la justicia. Si alguien piensa que con esta sentencia me han eliminado del juego, tiene que saber que sigo en el juego. Brasil se adentra de esta forma en un nuevo territorio, plagado de incógnitas y de momento con pocas respuestas. Para CNN, Francho Barón, Río de Janeiro. Para profundizar sobre este tema nos vamos ahora en vivo y en directo hasta la ciudad de Sao Paulo, donde está Vinicius Sartorato. Él es sociólogo y tiene un máster en políticas laborales en la Universidad de Kassel, en Alemania. Muy pertinente porque de fondo también aparece una reforma laboral que sería interesante que podamos charlar con Vinicius. ¿Cómo estás, Vinicius? Bienvenido a Ojo con los Medios y al Avia Yala. Gracias, buenas noches, Andrés, Mariano, Antonio, por la oportunidad de buscar reflexionar sobre los problemas que tenemos acá, ¿no? Vinicius, nosotros siempre hablamos mucho en Ojo con los Medios
de las crisis de representatividad que están atravesando las clases políticas en distintos países. Y uno de los puntos que nombraba el corresponsal de CNN es justamente esta crisis de credibilidad y liderazgo, que entendemos también está fuertemente impulsada por medios de comunicación. Me gustaría que charlemos un poco de esto contigo. Te hago ese planteo y no sé si vos tendrás algún otro punto para empezar este intercambio que te parezca también muy importante. Bueno, podemos empezar por este aspecto, ¿no? Bueno, la cuestión de la democracia, de la representatividad, es un problema que viene desde del comportamiento de los políticos, de los partidos, pero también del sistema electoral, del sistema político que está muy estructurado en bases de oligarquías y de relaciones promiscuas entre empresas, intereses económicos y los representantes, ¿no? Que eso trae una serie de problemas en la propia representación. Uno de los aspectos de este intento de poner Lula afuera de las presidenciales en 2018 está relacionado con este sistema político, ¿no? La participación del poder económico en las elecciones, ¿no? es una cuestión, ¿no? Seguramente que trae problemas para la representatividad y la democracia como un todo, ¿no? Vinicius, un gusto saludarte. Podríamos decir que esta decisión del juez Sergio Moro culmina la fase inicial de este intento de proscribir a Lula da Silva, que fue el impeachment contra la presidenta constitucional Dilma Rousseff. Aún esto es un apunte de primera instancia, con lo cual Lula da Silva, quien encabeza las encuestas en Brasil, aún es candidato firme para las elecciones de octubre de 2018. ¿Qué tiempo llevaría entre apelaciones y análisis llegar a la segunda instancia, que es la que sí proscribiría al presidente Lula de ser candidato? Bueno, habló hace poco en la televisión el presidente del Tribunal de Segunda Instancia, que está responsable por este caso, y dijo que piensa que en menos de un año debe haber una respuesta. Pero la señalización es que van a intentar sacar Lula de las elecciones. Esto me parece que está claro. En las palabras que no fueran directas, pero mismo indirectas, demuestran una intención. El problema es que existen problemas en la relación con la política y empresas y en elecciones y todo más. Pero este proceso de Lula es un proceso muy específico porque está de una u otra forma contaminado por la política. Entonces no es una cuestión de hecho basada en cuestiones judiciales, ¿no? Por ejemplo, no hay una prueba concreta de que Lula tenga una relación de propiedad con este departamento que están acusando de ser el dueño, ¿no? Este es un problema, ¿no? Este es un problema porque la decisión del juez me parece muy inductiva, muy deductiva, pero sin bases más concretas de que Lula de hecho es el propietario, ¿no? Vinicius, el juez Moro y los fiscales de la causa son los mismos que liberaron
o quitaron culpa a Michel Temer y al líder del PSDB, Aécio Neves, sobre sus causas judiciales, ¿verdad? La verdad que los procesos no están en la misma dimensión. La Procuraduría, donde está el Procurador General, que es una otra estructura del Poder Judicial, que acusó al presidente Temer, fue Janot, ¿no? Es un otro agente del Poder Judicial, ¿no? Y en el caso de Temer, fueron grabaciones y ahí también involucró a Aécio con el dueño de un frigorífico, de cosas de carnes, de una multinacional brasilera que es la JBS, ¿no? Pero son procesos diferenciados en instancias diferenciadas, ¿no? Pero todos tienen una relación con esta operación Lava Jato, como dice acá, ¿no? O car wash en inglés, ¿no? Y Autos sería. sí, lava auto, así. Y sí, y ahí es un problema, porque el Poder Judicial me parece muy tendencioso en algunos casos. Por ejemplo, hoy mismo, en una comisión del Senado, este tema de Temer, los diputados votaron para archivar el proceso, ¿no? Pero el gobierno no tiene popularidad, no tiene condiciones, ¿no? Si va eso para el plenario, va a perder y va a sufrir también un impedimento, ¿no? Pero en el caso de Lula, cada día más queda claro que hay una persecución política, ¿no? Y es un problema porque el pueblo brasileño en general quiere justicia y quiere combatir la corrupción, pero no quiere que haya una situación de estado de excesión o de dictadura, que se condena a una persona simplemente por sus opiniones políticas o por lo que representa políticamente, como es el caso de Lula, ¿no? Vinicius, Sí. te propongo que veamos una nota con las reacciones, vamos a hacer un cortecito también, Okay. y a la vuelta, ¿qué opinás del momento político en el que se ha dado esta condena a Lula? Porque todos estábamos hablando a nivel mediático de si Temer podía sortear o no un juicio político y si iba a seguir en la presidencia. Y lo que ahora se instaló muy abruptamente fue el tema de la condena a Lula y de si va a poder ser candidato a la presidencia o una condena en segunda instancia se lo impedirá. Vamos a ver la nota número 6 y después hacemos un cortecito y seguimos hablando con Vinicius Sartorato hasta la ciudad de Sao Paulo. El juez Sérgio Moro de la Justicia Federal condenó en la tarde de este miércoles al expresidente Lula da Silva por lavado de dinero y corrupción en el proceso que investiga el recibo de un departamento como forma de pago de propina. En Brasilia, la presidenta del Partido de los Trabajadores condenó la sentencia y calificó como persecución política la decisión del juez Moro. Absolutamente política, una condena sin pruebas que se basa en una delación. El Tribunal Regional Federal ya dijo que no acepta eso y que deben existir pruebas para condenar a alguien. Es decir, el juez Sérgio Moro ya estaba preparando una condena al presidente Lula junto a la opinión pública y ahora él le está dando una respuesta a la opinión pública. Y el juez Sérgio Moro no tiene una función de trabajar con la opinión pública. Si quiere trabajar con la opinión pública, que deje el magisterio, venga para la arena política, sea candidato y trabaje con la opinión pública. Por medio de una nota, los abogados de Lula denunciaron el fallo. El juez Moro ha demostrado su parcialidad y motivación política desde el comienzo hasta el final del proceso.
Su sentencia ha avergonzado a Brasil al ignorar abrumadoras pruebas de inocencia y sucumbir a la parcialidad política, respaldando a las continuas violaciones de los derechos humanos básicos y del proceso legal fundadas. Opinión respaldada por diferentes movimientos sociales de Brasil. La condena del presidente Lula es sin pruebas, una condena política, por la única razón que él es el mejor posicionado para ser presidente de la República ahora o en 2018. Nosotros no podemos concordar con esa arbitrariedad. Defender a Lula es defender a Brasil, es defender a los trabajadores y es defender nuestra honra. Rápidamente, actos fueron convocados en las 5 regiones del país para apoyar a Lula. Para ellos, la denuncia es una cortina de humo. Justo hoy, cuando Michel Temer está casi siendo destituido, perdiendo el poder que tenía con sus propios compañeros, y el juez Moro no pudo probar absolutamente nada contra el presidente Lula, pero él necesita dar esa respuesta para esa farsa que él articuló en Brasil. Y ese juez ha venido condenando personas sin ninguna prueba y viene absolviendo a personas con muchas pruebas. Es el mismo juez que liberó a la esposa de Sergio Cabral, que liberó a la esposa de Eduardo Cunha, que no quiso arrestar a Eduardo Cunha. En fin, es un juez que ha llegado con el único fin de intentar desacreditar al Partido de los Trabajadores y arrestar a nuestro gran líder Luis Ignacio Lula da Silva. Los abogados de Lula van a apelar en segunda instancia, la que tiene el poder de anular la decisión del juez Moro o puede impedir la postulación de Lula a la presidencia. Por ahora, los movimientos prometen realizar grandes movilizaciones en defensa del máximo líder de la izquierda brasileña, Lula da Silva. André Vieira e Ignacio Lemos, Telesur, Brasil. Quería agradecer a tantos compañeros juristas que participaron en muchas reuniones y que escribieron tantos artículos. Guaramella tiene un movimiento con 60 juristas para escribir un libro sobre esta sentencia. Cada jurista va a escribir 5 páginas sobre la sentencia de Moro, porque estos abogados y la historia de estos abogados es una pieza muy importante y que va a ser estudiado profundamente de cómo no se debe hacer una condena en este estado de excepción que tiene el Estado de Derecho democrático. Ese Estado de Derecho está siendo lanzado hacia la basura, porque desde que comenzó este proceso y desde que Moro dio varias entrevistas sentenciando que era necesario que la prensa cubriese toda esta acción, porque si no llevaríamos presa a las personas y que teníamos que llevar a las personas presas para que comenzasen a delatar. Nosotros podemos ver ahí en Globo. Vemos que vale la pena delatar, que si tú delatas vas a recibir un premio. Ellos ya tenían una concepción de cuál iba a ser la condena. Entonces la Policía Federal comienza este proceso y comienza con esa gran mentira del periódico Globo. Entonces hablan con la Policía Federal, meten a la policía dentro de los medios de comunicación, la policía acepta este proceso. Ya yo estoy cansado de hablar de esto, ustedes lo saben. Ellos decían que el PT era una organización criminal, que el PT había hecho todo para ganar el gobierno, para comenzar a robar, y que Lula era el jefe de esa organización criminal. A partir de ese momento ellos ya no dijeron más nada. Ellos simplemente repetían esa misma mentira y utilizaron de una forma moderna una palabra, y que era la palabra contexto. Ellos utilizaban esa palabra contexto y Moro la utilizó varias veces. Por supuesto, Moro no tiene que estar en esa situación. Yo pienso que Moro tiene que rendirle cuentas a la historia. No tiene que rendirme cuentas a mí, sino rendirle cuentas a la historia. Será la historia la que diga quién está bien y quién está mal. Trabajamos porque la única prueba que existe en ese proceso de no sé cuántas páginas es la prueba de que yo soy inocente. Es la única prueba que existe, es la prueba de mi inocencia. Bien, volvemos a conectar de La Paz
hasta Sao Paulo. Seguimos con el sociólogo Vinicius Sartorato. Vinicius, ¿vos qué nos comentarías de Sergio Moro? La verdad que Sergio Moro es un juez de primera instancia, como todos saben, que, bueno, tiene una relación un poco complicada, digamos, para un juez con la política. Su papá, por ejemplo, es afiliado del partido de Cardoso, de expresidente Cardoso. Es uno de los fundadores de un directorio en una ciudad de su estado. Y es un juez que, bueno, busca popularidad, siempre está en la televisión. Y bueno, y no busca la discreción, que es lo que esperamos de jueces, ¿no? Pues, bueno, me parece un poco contaminado por la cuestión política. No solo él, pero algunos sectores del Poder Judicial y de los medios, seguramente de los medios es complicado. Y de sus relaciones, las relaciones de Moro con Estados Unidos, ¿son ciertas? ¿Son indicios débiles? ¿Cuál sería ahí tu apunte? Bueno, Moro últimamente está siempre en Estados Unidos. Hay una frecuencia ahí de visitas en Estados Unidos, en universidades, en medios políticos. Es algo raro para un juez, ¿no? Bueno, de la justicia, una justicia ideal, hay impersonalidad, hay imparcialidad. Me parece un poco raro el comportamiento de él. Y Vinicius, detrás nuestro fondo de pantalla, lo podemos poner a pantalla completa, querido director, unos segunditos, vemos justamente al juez Moro riéndose con el senador Aécio Neves y con el presidente usurpador Michel Temer, en una foto donde además se ven detrás de ellos marcas de conocidas automotrices. Esto fue hace el 17 de mayo, en el aniversario de la revista Istoé. Sí. Es lo que usted dice, Vinicius, de eso, que eso es impropio para un juez. Creo que no. Hace poco yo vi un documental sobre el comportamiento de los jueces en Inglaterra. Era completamente diferente. No buscan los holofotes, las luces, ¿no? Bueno, no es una postura que me parezca una postura técnica. Aún más cuando esas personas están también denunciadas y todo. Es claro que un juez puede tener sus posiciones políticas, pero de esta manera me parece un poco exagerado, un poco absurdo, ¿no? Vinicius, vamos a escuchar una parte más de la intervención de hoy de Lula da Silva, en la que se refiere a medios de comunicación, y después, si te parece, charlamos un ratito contigo sobre este tema que es tan controversial en toda nuestra región y en Brasil también, por la influencia impresionante y monopólica de la Red O Globo. Sí. Y también quiero desafiar, porque me están desafiando, ¿no? Entonces, mis enemigos están en los medios de comunicación. Ellos están haciendo cosas horribles. Y los desafío a presentar una prueba, un solo papel firmado. Porque lo que ellos presentan como una prueba es un papel que estaba en blanco. Pueden ver la tendencia de los debates en Folia. Porque ellos quieren condenar. Ellos quieren condenarme, perdón. Esto es del 18 de octubre del año 2016. Y en ese artículo, ellos dicen lo siguiente: mis acusadores saben que yo no robé nada, no me corrompieron, ni traté de destruir la justicia, pero ellos no pueden admitir eso, ellos no pueden echarse para atrás,
ni pueden impedir todo esto que promovieron en los medios de comunicación. Se volvieron prisioneros de esa mentira que crearon. La mayoría de las veces, desde los reportajes, me condenaron. Ellos están condenados a condenarme. Ellos tienen que evaluar que si yo no voy preso, ellos serán los que quedarán mal ante la opinión pública. Ellos no quieren condenar a Lula, ellos quieren condenar a un proyecto político que representa junto con millones de brasileños un avance. Ellos quieren tratar de destruir una corriente de pensamiento y en ese momento están destruyendo los fundamentos de la democracia de nuestro país. Nosotros, del Partido de los Trabajadores, siempre apoyamos la investigación, el juicio y el castigo de los que tomaban el dinero del pueblo. No es una afirmación simplemente retórica. Nosotros estamos en contra de la corrupción en su práctica. Yo quería hablar de una empresa y quería hacer un llamado a esta empresa de los medios de comunicación. Si alguien tiene una prueba, por favor, dígalo. Por favor, venga, mándesela a la justicia, mándesela a los jueces. Mándesela a estos medios de comunicación, porque yo estaría muchísimo más feliz si yo fuese condenado con alguna prueba verdadera. Y que digan, mira, es así, es verdad. Ah, es verdad, usted cometió un crimen, usted hizo algo ilícito. Pero esta situación así me indigna. Ustedes tienen que darse cuenta de que están siendo víctimas de un grupo de personas que dijeron una mentira y que van a pasar toda su vida mintiendo para mantener esa primera mentira, diciendo que Lula era un criminal. Bueno, los medios de comunicación siempre en el centro del debate cuando hay gobiernos progresistas o líderes progresistas que tienen que llevar adelante cierta imagen ante la opinión pública, en lo que desde mi punto de vista es como una lucha de clases. Los medios de comunicación hegemónicos representan y responden a unos intereses de clase que son contrarios a lo de los líderes progresistas. Y con esto retomo una pregunta que te hacía antes, Vinicius, porque esto aparece en un momento, decíamos, todos los estímulos que nos llegaban de los medios tenían que ver con un posible impeachment, un posible juicio político contra Michel Temer, y de golpe aparece la condena contra Lula. ¿Qué reflexión haces en torno a estos temas? Bueno, son procesos que acontecen simultáneamente, ¿no? El juicio de Temer aún puede acontecer, pues parte de la burguesía brasileña ya ha decidido que él no puede más hacer reformas como la reforma de las jubilaciones. Ahora logró la reforma laboral, pero la reforma que quieren ellos, el mercado financiero y los empresarios y todo más, es la reforma de la preferencia social y de las jubilaciones, ¿no? En una línea de austeridad durísima que están imponiendo al pueblo brasileño. Y bueno, los medios son los portavoces de esta burguesía, de esta política de austeridad liberal conservadora, ¿no? Conservadora en los términos que imponen a la clase obrera, a la clase trabajadora, y liberal en la línea política mismo, que obedece la orientación de los mercados financieros internacional. Por ejemplo, hoy mismo el Fondo Monetario Internacional estaba elogiando la política del gobierno y pasando una idea de este gobierno que en la realidad el pueblo no ve, ¿no? El país está en deflación, pero no la deflación de Japón, que el pueblo guarda su plata en sus bolsillos. Acá no hay, grande parte del pueblo no tiene más plata para consumir y muchas veces no tienen plata siquiera para consumir comida, ¿no? Brasil
Ahora entró después de los años de Lula y Dilma, que había sacado el país del mapa del hambre de la ONU. Ahora estamos de vuelta en el mapa del hambre. Y es un problema, porque de hecho es un estado de clase, ¿no? Un estado de clase, sí, donde los medios tienen su lado, el Poder Judicial tiene su lado, el Parlamento tiene su lado, y infortunadamente estamos viviendo eso, ¿no? No digo que la izquierda no tuvo sus errores, ¿no? Y hay un sistema político que hay que cambiarlo, y hay reflexiones que la izquierda también debe hacer, pero lo que sucede hoy con Lula es sí un jugamento político, ¿no? En el caso de Temer es más complicado aún, porque ahí es la inversión de valores, porque lo mantienen hasta el momento que pueden usarlo, ¿no? Pero con Temer hay sí pruebas concretas. Hay grabaciones con Aécio Neves, también hay grabaciones donde la Policía Federal constató que son reales, ¿no? Y ahí es el problema, porque el comportamiento del Poder Judicial con la izquierda es uno, con la derecha es otro, no es lo mismo, ¿no? Y bueno, este es el problema de fondo, ¿no? Porque todos queremos justicia. Y en la cuestión de la corrupción, es importante decir que el gobierno, esto no soy yo que digo o cualquiera, pero institutos, por ejemplo, que estudian la cuestión de la corrupción en el mundo, como por ejemplo la Transparencia Internacional, que es una organización independiente, sabe que grande parte de los procesos de combate a la corrupción en Brasil fueron hechos durante el gobierno Dilma y Lula, ¿no? Entonces hay un proyecto político de austeridad durísima en el país que golpea a la clase trabajadora. Y sacar Lula de este proceso es una decisión. Es una decisión de parte de estas instituciones, de parte de la burguesía nacional. Y bueno, así es, ¿no? Es una batalla política que ponen o intentan pasar una situación de institucionalidad, que respeten las leyes y todo, pero es un golpe durísimo, ¿no? Un golpe durísimo. No es un golpe militar, pero un golpe parlamentario, un golpe judicial, un golpe mediático. Vinicius, te voy a dejar una pregunta vamos a hacer el último corte para que me contestes al retorno, y es, justamente se observa la imposición de un sistema político oligárquico que intenta terminar con las conquistas que logró justamente un tornero mecánico, un obrero, fundador de la CUT, fundador del Partido de los Trabajadores, y eso es claro que lo están escarmentando. Hoy el desempleo es récord, 14 millones de personas sin trabajo, con lo que implica eso, un tercio de personas en un riesgo de pasar hambre, pasar problemas de salud, etcétera. Las centrales obreras en Brasil son muy fuertes, vos tenés una vinculación histórica con la CUT, la central mayoritaria. ¿Cuál va a ser la respuesta de los movimientos sociales, del movimiento sindical, del movimiento Sin Tierra, Sin Techo y otros grupos sociales ante este avance voraz de la derecha en los medios de comunicación, en el Poder Judicial y también en los sectores concentrados de la economía? Hacemos este corte y te dejo esta pregunta para el retorno. Seguimos en Ojo con los Medios, último bloque, nos quedan 5 minutitos tratando de analizar qué está sucediendo en Brasil a raíz de ahora la condena
de 9 años y medio contra el expresidente Lula da Silva. Vinicius Sartorato está en Sao Paulo, volvemos a reconectar con él. Vinicius, un agregado a la pregunta que te hacía Mariano, que apuntaba un poco a cómo será la reacción de los sectores sindicalizados, de los sectores de los trabajadores obreros industrializados. Me genera como una impotencia, lo hablábamos recién con Mariano, viéndolo desde acá, que viene un golpe tras otro en Brasil, y no solo en Brasil, a nivel regional también, en el sentido de que el año pasado fue destituida a Dilma, ahora sigue adelante el proceso contra Lula, viene la condena, y por lo menos lo que se ve, yo estuve el año pasado cuando fue la destitución de Dilma, pero en todo este proceso hasta ahora no se ven grandes movilizaciones en reacción a estos ataques, y eso me parece que también puede envalentonar a los sectores conservadores que quieren reimponer y bloquear una candidatura de Lula. ¿Cómo está esa reacción sumado un poco a lo que preguntaba Mariano? Bueno, de hecho, existe una dificultad de movilización, pero la resistencia existe desde el primer momento, ya denunciando cuando aún era una tentativa de un golpe sobre Dilma, ¿no? Y sigue la resistencia. Ahora mismo se aprobó la reforma laboral, que es terrible, que hace el país volver a los años 30 en términos de jornada de trabajo, en términos de contratación, en términos de cosas absurdas, como por ejemplo reducir lo horario de almuerzo, que el patrón no paga más el transporte, subió la jornada de trabajo de 8 para 12 horas, cosas completamente absurdas, retrocesos históricos así. Y bueno, los sindicatos, los movimientos sociales están resistiendo y trabajando durísimo, ¿no? Y el pueblo está revoltado con todo, pero es toda una estructura y una máquina hegemónica en este estado de clase que es difícil combatir porque, bueno, tenemos en el aspecto federal el parlamento más conservador desde la dictadura militar. Así que los diputados a los diputados no interesa la cuestión de popularidad o democracia. Quieren hacer lo que hacen y lo hacen. Vinicius, simplemente. ¿sí? Nos quedan 2 minutitos. ¿Y los sectores de la oligarquía todavía necesitan una figura más dura que Michel Temer? O sea, ¿qué dicen estos sectores de Temer? ¿Lo quieren sacar? ¿Quieren que se mantenga? Están divididos. Y cuando mira la narrativa de algunos medios de comunicación, algunos están aún apoyándolo y tienen una propuesta de que se espere hasta la próxima elección. Pero otros, como la Globo, ya quiere sacarlo, ¿no? Quiere sacarlo porque quieren hacer las reformas de austeridad lo más rápido posible, ¿no? Para limpiar el camino para el próximo presidente. Y el candidato que viene fuerte es el gobernador de San Pablo, ¿no? Geraldo Alckmin. ¿Por qué? Perdón. ¿Por qué? ¿Por qué O Globo lo quiere sacar a Temer? Bueno, primero porque las condiciones éticas de Temer son absurdas, ¿no? La grabación y todo, la Policía Federal hablando, no, esta grabación es verdadera, todo, así que no hay más condición. Eso la propia burguesía sabe que es absurda la situación. Temer tiene muchos problemas relacionados con corrupción y todos lo saben, ¿no? Y bueno, además de una forma u otra no trae la confianza. Hay como una división entre la burguesía, ¿no?
hay una división ahí. Y la propuesta es que venga alguien que tenga más apoyo popular o menor repulsa popular, ¿no? Un poco más de aceptación para hacer luego las reformas, ¿no? Que lo que importa para la burguesía son las reformas, no importa quiénes lo hacen, pero que las reformas salgan rápidamente, ¿no? Vinicius, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por ayudarnos a entender el contexto de ese gran país que es la República Federativa de Brasil. Un abrazo grande. Abrazo. Chao, chao. Bueno, Vinicius Arzorato, sociólogo, máster en políticas laborales en la Universidad de Kassel de Alemania. Estuvo bueno, ¿no? Interesante, porque lo que marca es la complejidad que tiene la crisis política de Brasil, que no es solo una crisis de representatividad, sino una crisis en las estructuras de los tres poderes del Estado en Brasil. Y lo que marca es la necesidad de una reforma política urgente. Es un Brasil partido en dos, donde la lucha de clases, aunque a muchos no les gusta esa palabra, está más presente que nunca. Y esta famosa división del Poder Judicial, es un Poder Judicial que está fuertemente influenciado por cuestiones políticas, evidentemente. Como lo muestra nuestra foto de fondo. Terrible esa foto, Tremendo, impresionante. Tremendo. Y bueno, y no perdonan, me parece, que un trabajador, un tornero mecánico, haya sido el que cambió a Brasil e incorporó a 40 millones de personas a la clase media. Es el problema de fondo que se está dando en todo el continente. Exactamente. Lo podemos ir con la número 9, que para recordar justamente la asunción de ese tornero mecánico a la presidencia del Brasil, y que, bueno, el escarmiento y el odio, no hay peor odio que los cipayos, de adentro y de afuera. Hasta mañana. Se havia alguém no Brasil que duvidasse que torneiro mecânico saído de uma fábrica chegasse à presidência da República, 2002 provou exatamente o contrário. E eu, que durante tantas vezes fui acusado de não ter um diploma superior, ganho como meu primeiro diploma o diploma de presidente da República do meu país.